Muy buenos días, Dios les bendice. Y estamos aquí, vamos a comenzar con nuestro estudio de este día. Estamos leyendo la Biblia y es un periodo de un año de lectura. Después seguramente Dios nos dará un proyecto distinto o semejante. En realidad no lo sabemos. Creo que cuando estamos en este lugar lo único que tenemos que hacer es seguir el plan de Dios. Y cuando nos apegamos a seguir el plan de Dios, nosotros nos damos cuenta de la bendición que es seguir el plan de Dios. Porque hay oportunidades diferentes, hay creatividad, hay proyectos, hay cosas que Dios va a hacer cada día para tu vida y para la vida de las personas que están contigo. Quiero decirte que todas las mañanas leemos la Biblia a las 7 a.m., a las 7:25, 7:30, con el único propósito de darle sentido a la lectura. A veces hemos leído cosas, yo antes leía la Biblia, por ejemplo, y no entendía lo que yo leía, solamente lo leía por leerlo y era una práctica, ¿no? Y a veces tenía que pedirle a alguien que me enseñara o que me explicara ciertas cosas que yo iba leyendo. Pero al final del día es la interpretación de una persona. Y lo que nosotros estamos buscando cada mañana es darle sentido a la lectura y pedirle entendimiento al Espíritu Santo. Pedirle entendimiento, dirección al Espíritu Santo, para que cuando nosotros estamos leyendo, su Santo Espíritu traiga a nosotros entendimiento, revelación, traiga a nosotros paz, porque la lectura de la palabra de Dios en sí misma trae y provoca bendición. Bendición a aquel que la lee, bendición a aquel que la pone por obra, bendición a aquel que la comparte. La palabra tiene muchos beneficios. Vamos a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 11 y capítulo 12. Primera de Corintios 11 y 12. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos tener esta oportunidad de leer, esta oportunidad de compartir, Señor, de entender, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros cada día, Padre, y que tu palabra siga siendo, Señor, una dirección, Padre, para nosotros, siga siendo para nosotros un modelo a seguir, que nosotros cuando tengamos problemas, Padre, podamos venir aquí a la palabra. Te invitamos, Espíritu Santo, a que vengas, a que te muevas con libertad, a que hagas como a ti te plazca, Señor. Te amamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Vamos a comenzar con la lectura. Primera de Corintios, capítulo 11. Así que sigan mi ejemplo, como yo sigo ejemplo de Cristo. Porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Ahora quiero que sepan esto. Cristo es el orden del varón, es el origen del varón. El varón es el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. Si el hombre ora a Dios o habla a su nombre con la cabeza cubierta, le falta el respeto a Cristo. Y si la mujer ora a Dios o habla a su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto al hombre. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza. Si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que se la afeite. Pero si le da vergüenza afeitársela, entonces que se la cubra. El hombre no debe de cubrirse la cabeza, pues refleja la grandeza de Dios. La mujer, por su parte, refleja la grandeza del hombre, porque Dios no sacó de la mujer al hombre, sino que al hombre lo sacó de la mujer. Y no creó Dios al hombre por causa de la mujer, sino a la mujer por causa del hombre. Por eso, la mujer debe de ejercer control sobre su cabeza. Por eso la mujer debe de ejercer control sobre su cabeza por respeto a los ángeles. Sin embargo, para nosotros los cristianos, ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. Es verdad que a la primera mujer Dios la sacó del primer hombre, pero también es verdad que ahora todos los hombres nacen de una mujer. Pero por lo tanto, el hombre como la mujer y todo lo que existe han sido creados por Dios. Piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta,
según nuestras costumbres. Es una vergüenza que un hombre se deje crecer el cabello, pero no lo es que la mujer se lo deje crecer. Y es que Dios le dio el cabello largo para que se cubra la cabeza. Esto, en todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, le digo que ni nosotros, ni las iglesias de Dios, conocemos otra forma de actuar. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo tiene que pasar para que se vea quiénes son verdaderos seguidores de Cristo. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre y mientras que otros se emborrachan, y eso ya no es participar de la cena del Señor. Más bien, eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer, emborracharse, mejor quédense en sus casas o esperan acaso que los felicite. Pues no hay razón para felicitarlos. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les voy a enseñar a ustedes. La noche que el Señor Jesucristo fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, esta es entregado a favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que, cada vez que ustedes comen de este pan o beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en el que Él vuelva. ¿Cómo participar de la cena del Señor? Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca contra el cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan o beber de la copa, cada uno debe de preguntarse si está actuando bien o está actuando mal. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso, algunos de ustedes están débiles o enfermos, otros ya han muerto. Si el Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta, Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo, que no cree en Jesús. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así, Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. En cuanto a las otras preguntas que me hicieron, ya les daré instrucciones cuando vaya a visitarlos. Amén. Estamos viendo que en este capítulo, la iglesia de Corinto, ¿verdad?, estaba enfrentando un problema. Estaban enfrentando un problema acerca de los alimentos, qué era lo que tenían que comer y qué era lo que no tenían que comer. El comportamiento en la congregación. Había patrones o conductas que no estaban reguladas por Dios, que Dios no había enseñado. En su palabra ni en el Antiguo Testamento estaban enseñadas. Pero sin embargo, la gente se estaba volviendo egoísta aún dentro de las iglesias. Decían que amaban a Dios, pero no amaban a la gente que tenían ahí con ellos. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 11 de esta epístola. Los conflictos que había en la iglesia al momento de reunirse. Era un tema increíble, porque mientras unos pensaban que estaban haciendo lo correcto, en realidad no lo estaban haciendo. Mientras que otros pensaban que estaban actuando de manera correcta, tampoco lo estaban haciendo, porque la verdadera iglesia es aquella que ama a la misma iglesia, aquellos que se interesan unos por otros. Sino, ¿qué sentido tiene la iglesia? Ahora, había personas que participaban de la cena del Señor, ¿verdad?
y que lo hacían sin conocer a Cristo. Y esto es lo que quiere mencionar este capítulo. Pongan atención en este texto que dice acá arriba. Porque Dios va a castigar a aquel que coma el pan y que beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Cuando los cristianos participamos de la cena del Señor, y ustedes un día, el día de, si quieren, mañana concluimos con este libro, mañana vamos a compartir de la cena del Señor. Bueno, los cristianos deben de saber que cuando nosotros compartimos de la mesa del Señor, estamos compartiendo de Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros lo masticamos, significa que Cristo fue molido, Cristo fue lastimado, Cristo fue... Y el pan representa el cuerpo que fue y que sufrió el castigo de lo que habríamos de haber recibido nosotros, pero Cristo lo recibió por nosotros. Él pagó esa deuda. Amén. Su cuerpo fue lastimado, fue flagelado. Y por eso el pan simbolizaba, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Y en la cena del Señor, Él mismo, junto con sus discípulos, les dijo, dice la palabra que tomó el pan, lo partió y lo compartió. Amén. ¿Qué significa? Que Él mismo, ¿verdad?, su cuerpo fue roto, fue lastimado, y todo eso lo hizo por amor. ¿A quién? A nosotros. Por eso cuando nosotros compartimos de la mesa del Señor, de la santa cena del Señor, estamos recordando, ¿verdad? Estamos conmemorando la obra de Jesucristo en la cruz. Y número 2, cuando nosotros tomamos el vino, este vino representa la sangre de Jesucristo, la sangre que fue derramada en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras enfermedades, por nuestra vida, por recibir vida eterna. La sangre de Jesucristo hasta la última gota fue derramada en esa cruz. ¿Y por qué digo hasta la última gota? Recordemos que en la Biblia se menciona que un soldado tomó una de sus lanzas y para cerciorarse, ¿verdad?, de que los que estaban en la cruz estaban ya muertos, dice la palabra que les tronaban las piernas. Pero este soldado, al dirigirse a Jesús, vio que Jesús estaba completamente, su rostro desconfigurado, su cuerpo estaba deshecho. Dice la palabra que Jesucristo, en el momento de la cruz, no tenía apariencia humana. O sea, imagínate el castigo que recibió. Por eso cuando estamos mordiendo el pan, estamos semejando el castigo y el dolor y el cuerpo de Cristo. En ese lugar, imagínate, dice la palabra que el cuerpo de Jesús no tenía apariencia humana, su rostro. Y entonces estaba diciéndoles que a todas aquellas personas que crucificaban, los romanos tenían por tradición tronarles las piernas. Pero este soldado, a diferencia de esta tradición, cuando vio el cuerpo de Cristo, dijo, no, ya no puede tener vida ni de chiste. O sea, ya, qué barbaridad que le hicieron. Y dice la palabra que tomó su lanza y se la clavó en el costado. Y de su costado dice la escritura que salió sangre y salió agua. Eso representaba, ¿verdad?, que hasta la última gota de Jesús fue derramada en ese lugar. Y es algo increíble. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, lo debemos de hacer teniendo conciencia y entendimiento de que lo estamos haciendo en conmemoración de Cristo. Estamos representando con eso al Señor Jesucristo, pues Él lo hizo con sus discípulos y dijo que nosotros deberíamos de hacerlo en su nombre. Dice, hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de ser de ayuda, les perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Y yo creo que esto
está sucediendo de verdad. Entonces, imagínense que Cristo estaba enterándose de que su propia iglesia tenía divisiones y que su propia iglesia hacía grupitos. Yo te quiero invitar a que si te congregas en una iglesia, evites hacer esos grupos, evites hacer clubes sociales, evites, ¿verdad?, hacer ese tipo de acciones que no corresponden a una iglesia. Yo conozco iglesias donde hay grupitos de esto y grupitos de aquellos, y los que tienen y los que no tienen, y los que vienen de lejos y los que vienen de cerca, y los que... Entonces, no está bien, porque eso lo único que hace, como dice la palabra, causa división. Y eso genera un problema en las iglesias. Y la carta de Primera de Corintios está manifestando este desagrado, ¿verdad?, de parte de Dios para con la gente que actúa de esta manera. Entonces, dice aquí, la noche en que el Señor fue traicionado, dice la palabra que tomó en sus manos el pan y dio gracias a Dios y lo partió en pedazos, y así comenzó la cena del Señor. Amén. Y vamos a ver qué es lo que sucedió en el capítulo número 12. Dice, capítulo número 12, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no han creído en Cristo, cometieron el error de adorar ídolos que ni siquiera podían hablar. Solo quienes son guiados por el Santo Espíritu reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se pueden servir al Señor Jesús en distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad para hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y Él que decide qué capacidad darle a cada uno. La iglesia de Cristo es como un cuerpo humano. Está compuesto por distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre todos nosotros somos, entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo, y cada una de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo soy del cuerpo porque yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos pertenecen, que parecen más débiles, son las que más necesitamos. Y las partes que con mayor cuidado, y las partes que nos merecen menos importantes, son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos, y es que Dios hizo el cuerpo de modo que lo demos por importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así,
Las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren las demás. Cuando le da la importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Dios, Dios dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, puso apóstoles. En segundo lugar, puso profetas. En tercero lugar, puso maestros. Y también hay algunos que hacen milagros y otros que tienen capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan a otros que dirigen y otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco no todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo más importante. Amén. Creo que el capítulo 12 nos está hablando a ti y nos está hablando a mí también. Todos formamos parte de la iglesia. Todos tenemos una función y un lugar en la congregación. A veces decimos, pero pues ¿cuál es mi propósito? ¿Qué sentido tiene ir a la iglesia? ¿Qué voy a hacer yo en la iglesia? Si el que predica es el pastor, ya tiene todo organizado, ¿no? Y creemos y caemos en esta mentira, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que Dios nos dio una capacidad increíble a cada uno de nosotros para ser de bendición en la iglesia, ¿sabes? Dice que el oído no puede decir, yo no pertenezco al cuerpo, pero sin embargo, pertenece al cuerpo y es parte del cuerpo. Y tampoco el oído puede decir, yo soy el cuerpo. Claro que tampoco puede decir que el oído es el cuerpo completo. El oído forma una función dentro del cuerpo y pertenece al cuerpo. Amén. Entonces, de la misma manera nosotros, hay personas que son muy buenas, ¿verdad? Para algunas cosas. Y eso que en lo que son buenos lo pueden canalizar a la iglesia. Pero aquí está hablando específicamente de los dones que da el Espíritu Santo. Acerca de orar en lenguas, acerca de hacer milagros, acerca de sanidad. Y nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos muestre cuál es ese don que nosotros tenemos. ¿Cuál es ese don? Porque dice, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos, ¿verdad? Entonces, debe de haber diversidad en la iglesia. Mientras que unos predican, otros sanan, mientras que otros hablan lenguas, otros interpretan las lenguas, mientras que otros tienen el don de fe, otros tienen un don de fe especial y así. Nosotros, dice la palabra que otros también tienen discernimiento de espíritus, que pueden discernir espíritus. Entonces, hay una gran diversidad espiritual en la iglesia y en la congregación y eso nos pertenece a nosotros. Nosotros somos quienes tenemos esa bendición. Tú eres parte de esa bendición del cuerpo de Cristo. Por eso tú puedes decirle, Señor, ¿cuál es ese don que desataste sobre mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Para qué voy a ser importante en la iglesia? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y hay veces que te va a decir el Espíritu Santo, ora por esa persona que está malita, que está enferma, que tiene un problema. Tú ve, pero yo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Pues la instrucción es que vayas y que ores. Solamente pon tus manos sobre la persona y dile, en el nombre de Jesús, yo declaro que este cuerpo es sano, ¿verdad? Y Dios es el que sana, Dios es el que recupera a las personas. Y por medio de tu cuerpo, por medio de tus manos, va a descender el poder de Dios y la sanidad del Espíritu Santo. Otros, mientras que están orando, no van a saber ni qué orar, ni van a saber qué decir. Entonces Dios va a desatar sobre ellos un don de lenguas y van a empezar a orar en otro idioma, en otro lenguaje, que ni ellos mismos, ¿verdad?, comprenden, ni los que están a su alrededor. Pero la oración en lenguas tiene mucho que ver con orar en el Espíritu. Recordemos que Dios es espíritu y nosotros somos espíritu. Y cuando nosotros estamos orando en lenguas o en otros idiomas, como dice aquí la Escritura, estamos orando en el mismo espíritu junto con Dios. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros.
Cuando tú ya no sabes ni qué decir en la oración, ni te sabes el versículo que habías estudiado durante la semana, ¿verdad? El Espíritu de Dios ora por ti, intercediendo por gemidos, intercediendo por lenguas, y esas lenguas, ¿verdad?, son canalizadas ahí el Espíritu de Dios y Dios contigo. Entonces hay una conversación poderosa en este don. Y la iglesia sí tiene diversidad de dones. Ahora, quiero decirte que nosotros somos parte de la congregación, somos parte del cuerpo de Cristo, y Dios necesita, ¿verdad?, que tú pongas en acción, que pongas en servicio, que pongas en hecho este don que ya puso en tu vida. Otros tienen el don, ¿verdad?, de fe especial para casos particulares. Y entonces otros de interpretar lo que está orando aquel que está hablando en lenguas. Y es una multigracia la que está derramada sobre la congregación. Por eso cuando nosotros estamos en tiempo de alabanza, puede haber una gran celebración, una gran fiesta, una gran pachanga, una gran fiestísima ahí, porque nosotros estamos celebrando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El capítulo 12, ¿verdad?, del libro de Corintios nos está hablando de que todos son necesarios e importantes en la iglesia. Todos. Si tú has sentido en tu corazón que no tiene razón que vayas a la iglesia, déjame te digo que eres importante para el Señor. Déjame te digo que eres importante para Dios. Tú eres importante para el corazón de Dios. Y donde Dios te puso, donde Dios te llevó, ese es el lugar donde debes de estar. Y no de ser como los del mundo, ¿verdad?, que traicionan, que se voltean, sino que al contrario, personas que permanecen en el lugar donde Dios las puso. Ama a tu pastor, bendice a tu pastor, intercede por tu pastor. Dice la palabra que el pastor da su vida por las ovejas. Y las ovejas, después en otra escritura dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Bendice a tu pastor, camina con él, ayúdalo, intercede por su familia, intercede por ellos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque todos somos parte fundamental en la iglesia. Todos tenemos un papel importante en la congregación. Dios quiere ver una iglesia unida, no quiere ver grupos, no quiere ver gente distraída, distanciada, no quiere ver hipocresía en las iglesias, no quiere ver clubes sociales, no quiere ver cosas que desagradan, gente peleándose dentro de la iglesia. Si tienes un problema contra alguien, ve y dile, ¿sabes qué? Siento que tengo un problema contigo, no sé qué está pasando. O si sabes, pues ve y díselo. Tenemos que confrontar, porque el enemigo está esperando, ¿verdad?, que uno tenga discordia con otro y que haya malos entendidos y que ya supiste que el pastor, y que empiece la murmuración, y esto provoca una división, y entonces por eso vienen los problemas y se empiezan a hacer grupitos. Si hay grupitos en las iglesias, si hay cosas, es que algo no está funcionando. Y dice la palabra en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, la iglesia es como el cuerpo humano. Está compuesto por distintas partes, pero es uno solo. Somos de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Amén. Y por último, quiero decirte lo siguiente. En este mismo capítulo de 1 de Corintios capítulo 12, dice que el Espíritu Santo es quien da todos estos dones. Vamos a verlo aquí en el último texto. Pero dice el capítulo de 1 de Corintios capítulo 12 versículo 11, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. El Espíritu Santo va a darle a cada uno como Él quiere. El Espíritu Santo va a decirle, tú haces esto, tú tienes esto y tú tienes esto. Y aquello que lo reciba lo va a tener que poner en obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, aprender, conocer tu palabra. Nos has permitido estar en este lugar. Creemos, Señor, que la unidad en la iglesia, Señor, es lo más importante, Padre, para ti.
que nosotros formamos parte de un mismo cuerpo, que nosotros formamos parte de un mismo sentir y que nosotros estamos en ti y tú en nosotros. Queremos caminar, Señor, en libertad y no como esclavos. Queremos caminar, Señor, en libertad sin escondernos. Queremos, Padre, que lo que nosotros hacemos, cada mañana, pueda honrarte a ti y glorificarte a ti. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que se conectan, de la señora Leonor, de Herminia Velarde, Señor, del hermano Luis. Gracias, Padre, por la vida de Jos Martínez, de toda su familia. Gracias, Padre, también por la vida de Ana Camacho, Señor. Bendice la vida de Ana. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Sé, Padre, que ellos tienen un propósito y tienen un propósito marcado por ti. Y que tú, Señor, los llevarás al lugar correcto, a donde tienen que estar. Y que cada uno de ellos, Señor, servirá en su iglesia. Yo sé, Padre, que la familia de Jos Martínez tiene un propósito sobrenatural en el reino. Que la vida de Ana, que la vida de Luis, que la vida de Herminia, de Leonor y de todos los que se conectan cada mañana, Señor, tienen un propósito. Úsalos, bendícelos, bendice sus dones, bendícelos, Padre, en el Espíritu y guíalos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca y les damos un fuerte abrazo. Esto es Biblia con café. Y recuerden, mañana compartiremos de la mesa del Señor. Amén. Dios les bendice mañana a las 7 a.m. Gracias.